Timoteo y Tito. Ellos primero recibieron la enseñanza y después se convirtieron en colaboradores. Fueron discípulos que aprendieron y después fueron colaboradores de un personaje peculiar, San Pablo, a quien celebramos el día de ayer. Terminaron siendo obispos y hoy día la Iglesia los recuerda con el grado de santidad. Esto trae a la reflexión algo que yo quisiera compartir. La realidad que nos manifiesta San Lucas es la realidad que a mí me hizo comprender la verdadera esencia de la vida cristiana, la verdadera esencia de la vida del reino. ¿Qué nos enseña San Lucas? San Lucas nos dice que escribió dos obras, ¿no? Escribió el Evangelio de San Lucas que conocemos y escribió los Hechos de los Apóstoles. Que la obra no hubiera quedado completada si nada más hubiera escrito el Evangelio de San Lucas y no hubiera escrito los Hechos de los Apóstoles. La obra hubiera quedado a la mitad, porque así también debe de ser nuestra vida para vivir el reino, para vivir las cosas de Dios. No permitamos que nuestra relación con Dios se quede a la mitad. ¿A qué me refiero? A veces el creyente se acerca a Dios. A veces el creyente conoce a Dios. A veces el creyente recibe un milagro de Dios. A veces el creyente recibe el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, el auxilio de Dios, la conducción de la luz de Dios. Pero esa es la primera parte. La segunda parte, sin la cual no puede estar completada nuestra vida cristiana, es que cuando Dios me ayudó, cuando yo conozco a Dios, cuando Dios me condujo, cuando Dios me fortaleció, cuando Dios me restauró, no me puedo quedar a la mitad del camino. Ahora yo, restaurado por Dios, ahora yo iluminado por Dios, ahora yo conducido por Dios, ahora yo que llevo a Dios en mi vida y en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora yo, lo que hicieron los Hechos de los Apóstoles, ahora yo, que estuve en tiempo pasivo, fui conducido, fui iluminado, fui restaurado, fui consolado. Siempre hablamos en tiempo pasivo, alguien más lo hizo en mí. Primera parte de la vida del reino. Segunda parte de la vida del reino, sin la cual la primera quedaría sin fruto, la primera quedaría sin llegar a su meta, la primera quedaría sin concluir. Segunda parte, Hechos de los Apóstoles. Yo que fui auxiliado por la gracia de Dios, ahora voy a auxiliar a otros, no por mis fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. A mí que me enseñaron a conocer a Dios, ahora yo voy a enseñar a otro a conocer a Dios. A mí que me consolaron con la misericordia de Dios, ahora yo voy a consolar a otros con la misericordia de Dios. ¿Y cuánta gente a lo mucho llega a decir, yo creo en Dios y yo le he pedido a Dios y yo he recibido el favor de Dios? Muy bien, excelente, pero eso solo es la mitad del camino. Hoy lo que nos dice la palabra de Dios, que ese Dios que nosotros recibimos en el bautismo, recibimos en la confirmación, recibimos cuando nos acercamos a comulgar,
¿Por qué decimos, por ejemplo, que nuestro México está lleno de tantos católicos, que son la gran mayoría, y al mismo tiempo está lleno de tanta violencia, de tanta corrupción, de tantos malos comportamientos en la sociedad? ¿No se supone que la mayoría somos católicos? El problema radica en que recibimos a Jesús incluso en la comunión. Y muchas veces, incluso llevando a Jesús en la comunión, no somos capaces de manifestarlo con coherencia en nuestra vida allá afuera. Y por eso se critica mucho a la iglesia, porque venimos a la iglesia a alabar a Dios, porque venimos a la iglesia a decir que amamos a Dios, porque venimos a la iglesia a decir que queremos una vida llena de Dios, y cuando vamos allá afuera se nos olvida Dios. Los estudiosos teólogos dicen que esto que vivimos, y yo lo noto mucho en México, porque por ejemplo en otros países europeos, la mayoría de la gente dice, yo no soy católico. Ahora ya en Europa, la mayoría de la gente, yo no soy católico. Pero a lo mejor de la sociedad, un 15 o un 20% dicen, yo sí soy católico. Pero ¿saben qué pasa con ese 15 o 20% que dice, yo sí soy católico? Son católicos de hueso colorado. Y te los encuentras en el mercado, y te los encuentras en el metro, y te los encuentras en la universidad, y te los encuentras en una fiesta. ¿Y cómo crees que están actuando? ¿Como paganos o como católicos? Porque son católicos de hueso colorado. No se puede separar la gracia de Dios de nuestra condición humana. No se puede separar. Quien la separa, entonces está cayendo en herejía, como lo hacía el nestorianismo. ¿Qué hacemos muchos católicos aquí en México? Cuando entro a la iglesia, soy una persona de Dios. Cuando entro a la iglesia, tengo a Dios en mi corazón. Pero cuando salgo al tianguis, cuando voy en la micro, cuando alguien se me cierra en el tráfico, ¿verdad que nos olvidamos de Dios? Y ya se la estoy refrescando al que se me cerró con un coche. Oye, pero no vienes de misa, pero no acabas de comulgar. ¿A dónde dejaste ese Dios que va en ti? No se puede separar. No podemos separar esa gracia de Dios que ha sido sembrada en nosotros. No se puede separar. Tratar de separarlo es una herejía. El punto al que quiero llegar es el siguiente. Una vez que se nos dio esa gracia, una vez que fue sembrada como una semilla en nosotros, la gracia del bautismo, la presencia de Dios, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos a ese Dios que llevamos dentro? ¿Qué le hacemos a ese Dios que derramó su gracia salvífica en el bautismo? ¿Qué le hacemos a ese Espíritu Santo que se derramó en nosotros en la confirmación? ¿Ya vieron? Por eso el reino de los cielos no se puede quedar vivido solamente a la mitad. Una vez que nosotros lo hemos recibido, tenemos que compartirlo a otros. ¿Que es muy difícil? No te preocupes, Dios te da los medios. Si tú crees que Dios te pide algo y no tienes los elementos para lograrlo, es porque entonces no conoces a Dios, es porque entonces no confías en Dios. Dios primero toca tu corazón porque quiere entrar. Y una vez que entra, quiere que tú lo lleves con tu propia vida a otros tantos que lo necesitan. ¿Es un don gratuito? Por supuesto. Dice el Evangelio, es como una semilla. Cuando Dios entra en nosotros, solo entra la semilla, pero esa semilla debe de germinar. ¿Y cómo va a germinar esa semilla que ha sido sembrada en nosotros? Cuando nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra vida moral, con nuestra forma de vivir la fe, vamos dando manifestaciones que verdaderamente Dios está presente en mi vida. Pues es lo que hoy nos quiere decir la palabra de Dios con estas parábolas de un hombre que siembra la semilla de la tierra y que pasan los días y pasan las noches y él no sabe cómo, pero cuando se da cuenta,
ya en su vida está manifestando esa acción de Dios que emana de su propio ser. Eso, queridos hermanos, es realmente vivir el reino de Dios. Con lo que yo me quedaría el día de hoy, con lo que yo me remitiría, es a invitarles a considerar que ese don de Dios que nosotros recibimos es para ser compartido. Solo en la medida en que nosotros nos abrimos a que sea compartido, solo en esa medida puede madurar y puede dar frutos abundantes, que al final es lo que quiere la palabra de Dios de cada uno de nosotros, como lo hizo con Pablo. Pablo se encontró con el Señor, ayer lo celebrábamos, y el Señor lo cegó con su luz y Pablo se convirtió. Cuando Pablo recibió esa presencia de Dios en su vida, no se la quedó guardada para sí mismo, sino que fue a compartirla a los demás. Los santos que hoy celebramos, Timoteo y Tito, son fruto de esa vida del reino que Pablo compartió a sus discípulos. Y sus discípulos, Timoteo y Tito, a su vez se volvieron obispos, y ellos también, nos dice aquí, ellos también en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Creta también hicieron muchos discípulos. Si llevo a Dios en mi vida, que se note allá afuera, que se note allá afuera con mi forma de vivir, y que mi forma de vivir sea capaz de que otros me pregunten por qué vivo de esa manera. Y cuando me pregunten por qué vivo de esa manera, entonces yo les muestre aquel que me sostiene, aquel que me consuela, aquel que me orienta, aquel que me da vida, para que también a esa persona le suceda lo que me está sucediendo a mí. Que Dios nuestro Señor, pues, nos ayude a comprender su palabra y abrirnos para vivir su palabra en sintonía de fe con nuestra propia vida cristiana. Que así sea. Que así sea.